El violín del diablo, capítulo 1, Dante Giordano. Durante uno de mis habituales paseos en las calles de mi querida Venecia, cuando me lo encontré, aquel vagabundo que vestía finas ropas bastante maltratadas y desgastados, parecía tener 70 años, sus huesos se veían a simple vista, y sus labios estaban secos como un desierto. Algo que me llamó la atención, era que sostenía un violín de madera podrida con firmeza, como si su vida dependiera de ello. Supuse que era un músico callejero que descansaba. Me acerqué a él y le di algo de dinero. El hombre reacción, tomó el dinero y me lo devolvió. Dijo que no lo necesitaba. Insistí en darle el dinero, me preocupaba su deplorable estado. Era obvio que si no comía o bebía algo, moriría. No lo necesito, decía una y otra vez. Al final me rendí, guardé mi dinero. El vagabundo del violín se levantó. En ese momento su rostro hizo una expresión rara, la cual me pareció reconocer. Ajusté mi vista para verlo mejor. Dante Giordano, grité el nombre al reconocerlo. Aquel hombre de escasos recursos era idéntico al famoso violinista. Puede que usted no sepa quién es Dante Giordano, pues en estos años parece que la gente lo olvidó por completo. Dante Giordano fue un excelente violinista italiano, famoso por sus extrañas pero fascinantes melodías, un sonido lleno de notas extrañas que eran difíciles de nombrar, pues su sonido se diferenciaba notablemente de las notas musicales normales. Su gran talento hizo que rápidamente obtuviera fama mundial. Yo era un gran admirador suyo, admiraba su música, admiraba aquel don suyo, un don que deseaba arrancar de él para quedármelo. Desafortunadamente, un día Dante simplemente desapareció. Todos los fans buscaron por todos los rincones de Venecia, pero nunca lo encontramos. Hasta ahora, el gran violinista estaba frente a mí. Cuando afirmé su identidad, el miedo se dibujó en su rostro y negó con la cabeza. No señor, no soy Dante Giordano, dijo tartamudeando. Era obvio que mentía. En ese momento empecé a acribillarlo con alabanzas y afirmaciones de su identidad. El vagabundo se iba alterando mientras daba más evidencias de su identidad. Simplemente negaba con la cabeza una y otra vez e intentaba irse, pero lo perseguí. En un punto se quedó quieto, hizo un gesto con la mano para que callara, empezó a girar lentamente su cabeza en todas direcciones y a prestarle suma atención a los sonidos en el ambiente. Me volteo a ver, entonces preguntó, ¿oíste la melodía? Su rostro formó una expresión de horror y preocupación, parecía que había algo que lo atemorizaba, pero yo no era capaz de percibirlo. Entonces por un momento me pareció escuchar un sonido extraño, una especie de nota musical que no fui capaz de reconocer, lo cual era extraño, pues soy capaz de distinguir las notas musicales como si fueran colores. Luego me pareció en el aire, el vagabundo también pareció notarlo, su rostro se deformó en la mayor expresión de horror y desesperación que un humano puede formar. Alzó su mano, me apuntó con el dedo y gritó, ¿escuchas la melodía? Al fin le di respuesta a su pregunta negando con la cabeza. El hombre se alteró, apretó con fuerza su violín y corrió con una fuerza que parecía sobrenatural. En sus pisadas se notaba que le costaba correr debido a un extremo cansancio, pero él sacaba fuerzas de su terror para seguir corriendo. Intenté seguirlo, pero a los pocos segundos, simplemente desapareció, un simple parpadeo y ya no estaba ahí. Más tarde, por obra del destino, me encontré con el vagabundo. Aunque no fui el único que lo encontró, había una persona más, un hombre de aproximadamente 30 años que vestía ropas miserables. No era un vagabundo, pero estaba a punto de serlo. Vi que le estaba pidiendo el violín. Dante se negó afirmando que lo necesitaba para vivir, pero el hombre insistía, incluso se empezó a alterarse. Entonces le preguntó al hombre si escuchaba la melodía, ignoró su pregunta y siguió pidiendo que le dé el violín. Entonces de la nada, sacó un arma de fuego, apretó el cuello de Dante y apuntó el cañón a su sien. En ese momento me asusté, sin pensarlo escapé. Escuché que el hombre pidió el violín por las malas, decía una y otra vez la frase, tu vida ya está arruinada, por más dinero que obtengas del violín nunca recuperarás tu vida, pero si me lo das, podré pagar mis deudas y salvar mi vida. Tú ya estás perdido, yo puedo salvarme, no seas egoísta. El hombre siguió usando ese pretexto, hasta que un cañonazo se escuchó, una sinfonía extraña empezó a sonar, luego, gritos agónicos inundaron kilómetros. Al día siguiente, leí una noticia, hubo un homicidio. Al instante pensé que encontraron el cuerpo del vagabundo, pero la noticia mencionó que el muerto era un hombre de 30 años, su muerte había sido horrible, pues su cuerpo, sus huesos quedaron reducidos a solo polvo sin ser sacados del cuerpo, y sus tendones se estiraron tanto que se rompieron. En ningún momento se mencionó que en las cercanías hubiera un vagabundo. Capítulo 2, la historia de un violinista. Pasaron meses
desde aquel día que me encontré con Dante, aún me seguía preguntando la razón de su extraño comportamiento, también me preguntaba cómo es que él llegó a su deplorable estado, de un famoso violinista lleno de dinero a un simple vagabundo que niega su identidad, que le aterrara tanto para dejar su bella vida de dinero para quedarse en las mugrientas calles. Creí que moriría con esas dudas, pero tuve la fortuna de volver a encontrarlo. Una noche, mientras volví a casa, pude escuchar una hermosa melodía que reconocí al instante, era el trono de Scagnoch, una de las melodías de Dante más conocidas. Aquella melodía era casi idéntica a la original, la música aún era magnífica, ¿acaso alguien era capaz de imitar a Dante? Eso se consideraba imposible, nadie hasta la fecha había podido hacerlo, se consideraba imposible, nadie podía destrozar el arco contra las cuerdas del violín como el gran violinista, los que intentaban imitarlo constantemente hacían un horror de notas sobrepuestas, la música era demasiado frenética y se necesitaba una concentración inhumana para poder tocarla, el único que podría tocar aquella música sería un gran imitador o, el mismísimo Dante. Corrí en dirección del sonido, y me lo encontré ahí, parado en una banqueta donde la única luz cercana era la de un poste que iluminaba justo la cabeza de aquel vagabundo que tocaba el violín, esta vez reconocí su rostro al instante, Dante estaba ahí, destrozaba el arco contra las cuerdas, mientras se movía ligeramente por el lugar, nunca saliendo de la luz, no notó mi presencia, pues tenía los ojos cerrados, solo siguió ahí, tocando el violín, aquella escena me recordó la primera vez música, tendría 10 años en ese entonces, mi madre fanática de la música me había obligado a ir al teatro, en ese momento estaba molesto por estar ahí, hice varios berrinches para volver a casa, pero al final me calmé, justo en el momento cuando escuché la bella melodía, aquel magnífico hombre que sostenía un violín que parecía antiguo, se paseaba por el escenario mientras tocaba la sonata celestial, mantenía sus ojos cerrados para disfrutar de la magnificencia de su creación sonora, simplemente quedé maravillado por el sonido, un momento que no olvidaré, aunque ya hubieran pasado 20 años, pero ahora, aquel hombre que me maravilló en mi juventud ahora se veía, tan, decadente, aquel que vivió en gloria mientras regalaba bello sonido a sus espectadores, ahora un simple vagabundo que moría de hambre, también, extrañamente parecía sufrir mientras tocaba cada nota en su violín, Dante siguió tocando durante algunos minutos, entonces repentinamente se detuvo, abrió los ojos y miró al cielo, parecía reocupado, pero después de examinar las estrellas se calmó, entonces sorprendió al verme, en ese momento empecé a aplaudir, di unas cuantas alabanzas, pero nunca lo llamé por su nombre, saqué todos los euros que tenía en ese momento y se los entregué, luego le pedí que tocara otra vez, él se negó con una respuesta extraña, lo lamento, pero no toco el violín como trabajo, toco porque me obligan, no entendía a qué se refería, entonces intenté usar la labia y un cheque para motivarlo que tocara algunas notas, pero era difícil convencerlo, simplemente no seguía, seguí intentando, hasta que cometí un error, dije la frase incorrecta, por favor señor, le ruego que toque su música para mí, le daré el dinero que quiera, por favor Dante Giordano, toca el violín como lo hiciste en los conciertos, el violinista se asuntó al escuchar su nombre, se quedó mirando mientras expresaba terror, pareció reconocerme, intentó correr como la anterior vez, pero lo agarré de los hombros, empezó a patalear y a retorcerse de formas extrañas y grotescas en un intento de liberarse fue muy difícil, Giordano estaba en los huesos, apenas tenía fuerza, le pregunté la razón de su extraño comportamiento, en un último intento por liberarse, tomó el violín y lo azotó contra mi cráneo, eso me desconcertó y casi lo suelto, intentó golpearme otra vez, pero tomé su muñeca, impidiéndole golpearme, en ese momento noté que el violín estaba intacto, Dante al ver que no tenía escapatoria, me respondió, señor, la razón de esto, es que el violín que sostengo en mis manos está maldito, su respuesta me desconcertó, señor, sé que no me creerá, pero como he dicho, este viejo violín está maldito, no estoy seguro en qué año se creó, tampoco estoy seguro cuando supe de la existencia del violín, pero cuando lo descubrí, utilicé todos los métodos a mi alcance para obtenerlo, pues las malas lenguas crearon la leyenda, verá señor, se cuenta que en 1713, el músico Tartini tuvo un sueño extraño, él mismo contó que soñó con el diablo, en el con él le vendió su alma, y a cambio, el diablo se convirtió en su esclavo, Tartani lo obligó a hacer muchas cosas, las cuales hacía con increíble eficiencia, él se empezó a encaprichar con descubrir algo que el diablo no pudiera hacer, entonces le entregó un violín y lo retó a componer una hermosa melodía, Tartini en su ego creía que era un majestuoso violinista, uno tan grande que ni Lucifer ni Dios podría superarlo, pero, apenas el diablo puso el arco sobre las cuerdas, se manifestó el bello sonido, música celestial, el hombre quedó sorprendido e hipnotizado por la música, cuando despertó,
hizo, fue corriendo por papel y lápiz, y empezó a escribir las notas lo más rápido que pudo, pero rápidamente olvidó la melodía de sus sueños, entonces pensó que tal vez escuchando la música podría recordarla a la perfección, tomó la partitura y el primer violín que tuvo a mano, un violín que justo había comprado la noche anterior, tocó la melodía del diablo, que aunque solo tenía un fragmento completarla, el violín se manchó en pecado por haber sido expuesto al diablo, o tal vez ya estaba manchado en pecado y eso fue lo que afectó a Tartini, la verdad no estoy seguro, solo sé que cuando Tartini murió, el violín se paseó por todo el mundo, dando el don de las bellas melodías a cualquiera que pusiera el instrumento en sus manos, sabiendo de su leyenda, usé todos los medios necesarios para obtener aquel violín que ahora poseo en mis manos, en ese entonces era un don nadie, un músico frustrado, sin ningún talento para hacer melodías, la primera vez que tuve este violín en mis manos, intenté crear música divina, pero lo único que salió fueron notas mal tocadas y compuestas en sonata patética y horrible, en ese momento pensé en lo estúpido que fui en creer en una simple leyenda, tiré el violín en algún lugar de mi casa y me fui a dormir en ese entonces, mohoso apartamento, entonces descubrí la maldición de violín, mientras estaba inmerso en el mundo onírico de repente todo se oscureció, las maravillas que mi mente creó para distraerme de mi triste realidad fueron consumidas por las tinieblas, sin saber muy bien por qué, empecé a caminar en la oscuridad, entonces de ella empezó a emerger una extraña melodía, era hermosa, pero extraña a la vez, era el ejemplo mismo de la locura y el caos hecho sonido, casi hipnotizado por el ruido seguí el camino por donde venía la música, poco a poco fui divisando en la lejanía una figura extraña, era blanca, parecía una gárgola, y podía distinguir que movía uno de sus brazos, mientras más me acercaba, pude distinguir mejor su figura, era similar a una gárgola, con cuerpo y alas robustas, acompañados por dos antenas o cuernos en su cabeza, con un cuerpo que parecía estar hecho de algún tipo de roca o hueso, pero tenía varios rasgos inquietantemente humanos, no tenía cara, solo había un espacio en blanco, tampoco tenía piernas, en vez de eso, había una extraña columna en espiral, más que piernas era lo mantenía firme en el suelo, como si fuese una planta, el rasgo más extraño que noté en él fueron sus brazos, el derecho era una especie de palo similar a un arco que al final tenía dos pequeños dedos, aquel brazo se movía de forma automática, rozaba todo el tiempo el brazo izquierdo, el cual, era el más extraño, era una forma grotesca que estaba abiertas, de ahí salían hilos de formas extrañas que se envolvían en sí mismas, parecía formar alguna clase de silueta, en el interior de su brazo se veían 14 cuerdas que su brazo derecho rozaba constantemente, como una viola de gamba, de ahí provenía el sonido, pero a diferencia de la viola, las 14 cuerdas tenían utilidad, el violín actual puede hacer todos los sonidos que la viola de gamba con solo 4 cuerdas, pero el instrumento en el brazo de la cosa parecía necesitar todas las cuerdas, cada una tenía su utilidad en hacer sonidos complejos y bellos, me acerqué a aquella cosa, creí que era una extraña estatua o máquina se escuchó, y el cuello de la estatua se movió, dejó de mover su mano, la cara de la estatua, inexpresiva y sin rostro se dirigió hacia mí, eso me incomodó, aunque pensé que eso solo fue casualidad, como ya no tocaba música, ya no tenía interés en él, solo me daba miedo, iba a alejarme, pero noté que a donde sea que fuera, la cabeza giraba en esa dirección, aunque aquella cosa no tenía ojos, sentía que me miraba, de la nada, esa cosa habló, pero no reaccioné al extraño hecho de que esa cosa estuviera viva en mi sueño, simplemente lo acepté, la estatua se hacía llamar Shablig, durante un tiempo estuvimos hablando, descubrí que no tenía personalidad, solo respondía directamente lo que se le preguntaba, aunque la historia del vagabundo no tenía sentido, y de hecho sospechaba que podía ser efecto de alcohol u otras sustancias, me empezó a interesar, y accidentalmente lo solté, pero el viejo no escapó, se quedó quieto en su lugar mientras contaba a su vez que no es de este mundo, tampoco pertenece a este plano de existencia, Shablik se hacía llamar el último Klamuza en libertad, dijo que escapó del lugar donde nació, y su esencia quedó atrapada en la tierra, dentro de este violín, según él, lleva 15 gandas en la tierra, ganda es una forma de medir el tiempo, pero la verdad no sé cuánto tiempo es un ganda, lastimosamente, parece que el violinista de los sueños no conoce otra forma de medir el tiempo, le hice varias preguntas más, pero dejó de responderme, entonces me habló, dijo que ahora que yo tenía el violín, me daría un regalo, el regalo de su música, de la nada un violín apareció en mis manos, entonces Shablig empezó a tocar varias melodías
melodías, luego me dijo que imitara el sonido, me puse nervioso, no tenía idea de cómo podía replicar el sonido de su violín, cómo iba a hacer sonar todos los sonidos con solo 4 cuerdas, algo tembloroso, puse el arco sobre el instrumento, entonces, no sabía cómo, pero pude imitar la sonata, aquel violinista que con solo una cuerda era capaz de tocar las melodías más complejas, pero yo, con las 4 cuerdas, podía hacer sonar 10, le mencioné el caso de Paganini al violinista de Roca, mencionó que lo conocía, que de hecho él le había mostrado cómo tocar el violín en sus sueños, entonces, Chablis volvió a tocar, esta vez tocó canciones que yo conocía, el violinista estaba consciente de la música que crearon aquellos que tuvieron su violín, no, más bien, aquellos que tuvieron su violín tocaban las canciones de Chablis, me arrodillé, le di las gracias por mostrarme las bellas melodías, él me apuntó con su brazo derecho, entonces me habló, pidió un pago por haberme mostrado las melodías, pidió que las expandiera, que las hiciera famosas, que todo el planeta sea capaz de escuchar todas sus canciones, y lo hice, me las ingenié para que me aceptaran dar un concierto en un teatro cuyo nombre ya olvidé, y lo logré. El violinista onírico, usé las canciones que me dio excepto las que otros violinistas ya habían usado, pude imitar a la perfección cada nota, pude imitar la belleza de la sonata, mi concierto fue todo un éxito, y supongo que ya sabrás el resto de mi historia, la historia de mi carrera, pero lo que nunca conté, es que desde que toco este violín, nunca he vuelto a tener sueños o pesadillas, simplemente cuando duermo, él aparece, y me muestra más melodías. Bueno, sé que lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido, tampoco explica cómo terminé en las calles, sé que mencioné que la maldición del violín es terrible, pero solo he mencionado cosas positivas, aunque ya no sueño, de todos modos la maldición me dio fama, talento y riquezas, pero no es el efecto de la maldición lo que me llevó hasta aquí, fue lo que atrajo, fue él. Un momento, ¿escuchas una melodía?, preguntó, de la nada Dante perdió la concentración, empezó a mirar aterrado el entorno, aire se arremolinó, las espirales se formaron, de nuevo escuché un sonido extraño, una nota extraña, una nota idéntica a la de la otra noche cuando me encontré con Giordano, pero esta vez podía distinguir mejor la nota, no me refiero a que pudiera identificarla, es algo difícil de explicar, era, como decirlo, más distinguible, era como escuchar mejor, pero no sonaba más fuerte, simplemente se notaba más. Después me di cuenta que empecé a escuchar más notas, notas aleatorias en una escala ascendente, una especie de pequeño todo extraño, de algún instrumento que no pude identificar. Luego, los arremolinamientos de viento empezaron a tomar forma ante mis ojos, pude distinguir que había algo en el centro, era un ojo que miraba directamente a Dante, eso me asustó, aunque no podía ver mi rostro, estoy seguro que tuvo una expresión de horror similar a Giordano, el espiral de aire se empezó a deformar, formó una especie de aura, una mano, se acercó mucho a Dante, él pareció, entonces habló, maledicente, me encontró, enseguida Dante empezó a correr, entonces otra vez en un parpadeo se desvaneció, pero la figura de viento seguía ahí, mientras más lo miraba, más forma tomaba, poco a poco, dejó de parecerme un remolino, dejó de ser algo, dejó de ser algún objeto enfrente de mí, era más una sensación, un ruido, el ruido movió su ojo en todas las direcciones, pronto las notas extrañas dejaron de sonar, Capítulo 3, la sinfonía terrible. Me quedé quieto, pensando por bastante tiempo que había sido eso, al final me fui, me subí en un taxi para volver a casa, en el camino un inmenso cansancio se apoderó de mí, los párpados me pesaban demasiado, casi rendido ante el sueño, en un principio tuve sueños normales, pero de la nada, mis sueños se perdieron en oscuridad, no había nada, de la nada, una hermosa música empezó a sonar, me vi hipnotizado por el sonido, y fui al lugar de donde venía, a lo lejos me pareció haber, era una figura extraña, una gárgola que en vez de manos, tenía un arco y un extraño instrumento de 10 cuerdas, aquel escenario me recordó a la historia de Dante, me acerqué a la gárgola, era aterradora, si acaso la historia de Giordano fuera real, entendería cómo Tartini pudo haber confundido a ese ser con el diablo, dejó de tocar, empezó a mirarme, y habló, algo que Dante se había saltado en su que hablar, te hacía saber cosas, aparecían sus respuestas y preguntas en mi mente, también escuché que con cada movimiento sonaba un horrendo crujido, la criatura pareció sorprenderse al verme, según él, era imposible mi estadía
sabía, pues Giordano aún tenía el violín en su poder, solo quienes tienen aquel instrumento eran capaces de llegar hasta su morada. Chablis se quedó estático, luego gritó para que me fuera del lugar, culpándome de ser un invasor. Cito sus palabras, sacerdote de Escarnioch, dile a quienes te enviaron que nunca volveré a la orquesta de aquel que duerme, me niego a ser esclavizado otra vez. Después de que aquel ser mencionara sus palabras, empezó a tocar una horrenda música, sonaba demasiado fuerte, taladraba constantemente mis oídos y provocaba una extraña sensación, era horrible a pesar de que me tapara los oídos seguía allí, aún podía escuchar, el ruido estaba en mi cabeza, la gárgola violinista extendió sus rocosas alas, emprendió el vuelo, y se perdió en la oscuridad, pero el ruido no cesó, más se intensificaba el ruido, en un punto no pude más, usé mis uñas para arrancarme las orejas y dañar mis oídos, entonces desperté, sentía dolor en mis orejas, cuando las toqué, ya no estaban, solo un incesante líquido rojo salía de mis oídos, el taxista se horrorizó, me gritó maldiciones, me llamaba enfermo mental, me obligó a salir del coche, lo primero que hice afuera, fue ir corriendo a un hospital, ahí me atendieron, pero preguntaron cómo me había hecho esas heridas, obviamente no les dije la verdad, tiré una avalancha de mentiras, sobre cómo estaba de regreso a casa y un hombre extraño se acercó a mí, luego sentí un golpe en la cabeza y desperté sin las orejas, eso provocó que al día siguiente salieran noticias sobre un maníaco que arranca orejas, me arrepiento de haber creado ese mito, pero era necesario para que no me metieran en un manicomio, aparte, después de aquel incidente en Estados Unidos, cuando todos los locos escaparon, nadie quiere estar cerca de final estaba a punto de amanecer, fui caminando hacia casa, por alguna razón empezaron a razonar las canciones de Dante y otras similares, podía escuchar las notas casi a la perfección dentro de mi cabeza, sentí el deseo de pasar el sonido de mi mente a la realidad, entonces empecé a tararear las notas, mis labios tuvieron una precisión sorprendente al momento de imitar los sonidos, el tono correcto, el tempo correcto, incluso podía girar mi lengua de tal forma que chillaba en un sonido similar a las cuerdas de un violín, ese movimiento dolía, era antinatural para un humano normal, pero no me importa, solo imitaba las melodías con la lengua, era perfecto, tenía un gran talento, era capaz de imitar las melodías de Dante, ¿acaso sus palabras sobre aquella maldición era real? ¿Qué importaba? Lo único que importaba en ese momento es que descubrí la forma adecuada de formar los sonidos, incluso en mi mente estaban las maneras de hacer otras melodías al nivel de las acciones de Giordano, con este don podría alcanzarla con la boca, podría hacerlo con un instrumento real, pues obviamente un loco que hace balbuceos no tendría éxito, pero un violinista que crea maravillosos sonidos está destinado a la grandeza. Después de un tiempo, empecé a sentirme observado, luego empecé a escuchar sonidos extraños, notas musicales raras en escala ascendente, me recordaron a los sonidos que aparecieron antes de que Dante huyera, decidí ignorarlas, aunque de vez en cuando miraba a mi alrededor, la sensación de ser observado era horrible, poco a poco el ruido se intensificó, parecía que cada vez se acercaba más, o que, cada vez existía más, entonces sentí una respiración en mi nuca, me dio un escalofrío, me moví del lugar y volteé a ver, ahí estaba, la criatura que se arremolinaba y gritaba en extrañas notas, el inexistente pero visible ojo en medio del tifón de sonido que me miraba fijamente, aquella criatura extendió sus manos, tocó mi rostro por un momento, quise huir, pero mis piernas temblaban demasiado, la bestia de sonido me miró me apretó la cara bruscamente, me forzó a abrir la boca y jaló mi lengua, acercó su ojo, pareció examinarla, entonces, empezó a jalar, él quería arrancármela, intenté alejarlo con las manos, pero simplemente lo atravesaba, empecé a sentir como el líquido rojo me ahogaba, lágrimas empezaron a salir de mis ojos, el dolor era insoportable, entonces, los tendones cedieron, en un brusco movimiento se desprendió, di un enorme grito que alguien debió haber escuchado, pero el sonido fue consumido por la criatura, luego me soltó, rápidamente me arrastré lo más lejos que pude, pero esa cosa me seguía de forma casi automática, ni siquiera me miraba, aquel ser estaba palpando cada parte de mi lengua, como si fuera un juguete, luego la retorció hasta que se convirtió en una masa de carne amorfa empapada en sangre, la bestia de sonido pareció algo confundido, luego la soltó, volvió su mirada hacia mí, el terror recorrió mis venas, intenté correr, pero antes de siquiera dar un paso, 1000 brazos eran demasiados, quise pedir ayuda, pero de mi garganta solo salían aullidos desesperados que rápidamente eran absorbidos por la entidad, nadie vino a ayudarme, la criatura introdujo sus manos en mi garganta de forma brusca, a pesar de que aquella cosa no tenía cuerpo me estaba asfixiando, el sonido empezó a jugar con mis cuerdas vocales
vocales, inconscientemente empecé a hacer varios ruidos, la criatura parecía intentar hacerme cantar en cierto tono o ritmo, seguí forzándome a hacer eso durante varios minutos, se me estaba acabando el aire, apenas si podía pesar no llegaba oxígeno a mi cerebro, la criatura parecía desesperarse, trataba con más brusquedad, desgarrando mis cuerdas, me provocó hemorragias internas, estaba muriendo, pero no podía hacer nada, solo esperar hasta que la criatura se canse de mí, pero seguía insistiendo en crear un ruido con mi garganta, en un punto no pude aguantar más, y me desmayé, pero no soñé, aún sentía el sonido retorciéndose en mi garganta, sonido que después de juguetear mis cuerdas escapaba, luego atormentaba mis oídos con peores que pude sentir el paso del tiempo, 8 horas, 8 malditas horas encerrado en el mundo del sueño sin poder hacer nada, 8 horas que se sintieron como una eternidad en el infierno sonoro, en un punto, mi cuello estaba tan entumido y destrozado que ya no le quedaban nervios para sentir dolor, pero bastaba con el sonido para sufrir, mi idiota cerebro relacionó al sonido con el sufrimiento, y me obligaba a sufrirlo, por cada hora, los hilos de mi cordura cedía al afilado ruido de la bestia de sonido, puede enloquecer, pero, entre los horrendos ruidos, una sinfonía se abrió paso entre el horror sonoro, una hermosa melodía, entre la tortura, un ángel de sonido me salvó, mi cordura se mantuvo por la bella sinfonía, el diablo que producía ruido salió de mi garganta, él parecía ser atraído por el bello sonido, la criatura se alejó junto al sonido bello, en ese momento me desperté, estaba tirado en el piso, mis heridas habían cicatrizado, frente a mí, estaba, me ayudó a levantarme, luego se arrodilló pidiendo perdón, quise preguntar por qué, pero solo salían balbuceos de mis labios, sin lengua no podía hablar, pero aún así Dante dio respuesta a la pregunta que no podía hacer, en sus palabras, él dijo no sabía que la maldición del violín se transmitía solo con el contacto, creía que solo ocurría cuando alguien era dueño del violín, se disculpó nuevamente, entonces dijo que ahora que estaba maldito, tenía que saber. Capítulo 4, la historia de la entidad del violín, perdone señor, lo he condenado por accidente, ¿verdad? Ya le he mencionado que el violín tiene un efecto, ese es, aquel demonio de sonido, te perseguirá por la entidad, cuando te atrape, te irás de este mundo, y no me refiero a que morirás e irás al cielo, literalmente, te llevará a las estrellas, en un punto que desconozco del universo, en el trono de Escañoch, permítame explicarle, Chablis, la entidad que habita en el violín, es un fugitivo, no estoy seguro cuándo. Pero en un punto, su raza fue esclavizada y obligada a tocar bellas melodías para el perezoso Escañoch, la bestia que babea y duerme en el caos, no sé por qué, pero Chablis escapó de la orquesta eterna a la que condenaron a su raza, llegó aquí, pero el durmiente enfureció, según las palabras del ser del violín, el que duerme necesita melodías con notas específicas para mantenerse en su sueño eterno, cuando él escapó, la composición algo que rara vez hacía, pues él detesta este plano de existencia, prefiere reinar en el plano onírico, por eso, cuando despertó, desató su ira, mando su más fiel sirviente, el sonido viviente Melodías, aquel ser busca a la entidad del violín, pero no sabe exactamente dónde está, solo puede reconocer sus melodías para seguirlo, cada vez que escucha a alguien tocar las melodías de cualquier forma, desde su instrumento original, el violín, otros instrumentos, la bestia te perseguirá, así fue como lo salvé, me arriesgué a morir cuando te encontré flotando en las manos del demonio, toqué las melodías, la bestia me siguió, me las ingenié para alejarlo, veo que te arrancó la lengua y las orejas, no sé por qué te arrancó las orejas, pero creo saber por qué la lengua, sé que debiste tararear la canción, pues la maldición te obliga a tocar la música, esa mierda resuena una y otra vez en el cerebro, sé que después de un tiempo sientes que te podría explotar los tímpanos, y tararear las melodías, pero al parecer solo se interesó por tu lengua, eso es extraño, normalmente a la gente con la maldición del violín simplemente los secuestra, bueno, aparte de eso, lamento decirle que ahora, compartirá mi destino, pues usted tendrá que abandonar su vida, no podrá quedarse en su casa, aquella criatura lo seguirá cada vez que tararee la música, tiene que huir constantemente para evitar ser capturado, para usted ya no existirá un lugar llamado hogar, solo puede correr y rezar para morir antes de que Melodías lo atrape, sufrirá el mismo destino que yo, le digo de una vez, no intente ignorarlo y vivir en paz, solo causará que lo maten, créame, en mi último concierto casi muero por estas 2 horas seguidas intentando ignorar a la criatura.
Capítulo 5, el requiem del antiguo violinista. 2 meses pasaron desde que fui alcanzado por la maldición del violín. Me alcanzó, como dijo Giordano, abandoné mi hogar, me volví un vagabundo como él. Se podría decir que nos volvimos compañeros, pues constantemente viajamos juntos, aunque más bien Dante está cerca, para atraer a la criatura cada vez que se aparezca frente a nosotros para que yo pueda escapar. Según él, es una forma de pedir perdón. Explicó que se sentía muy culpable por haberme condenado. De hecho, no era lo único que él hacía. El dinero que encontraba tirado y los escasos alimentos que tenía me los entregaba. Aceptaba gustoso, pero con dificultad, principalmente porque no tenía lengua. Intentaba preguntarle por qué hacía eso. Dante tardó un mes en entender lo que le quería comunicar. Explicó que su vida no le importaba, pues antes de que la maldición me alcanzara, él solo estaba esperando su muerte, un destino mejor que ser capturado por Melodías. No se había suicidado debido que, como buen creyente, de los pecados, aunque si había pensado en hacerlo, piensa que, cuando muera, la maldición desaparecerá, y el violín se perderá en el olvido, pero, ahora que accidentalmente me contagio del mal, solo quiere corregir su error ofreciéndome su ayuda. Varias veces él no comía por ofrecerme las sobras, las migajas que encontraba en la basura, pero extrañamente, él no sucumbía al hambre ni a la sed. Él debió haber muerto hace años, pero no se iba, algo no se lo permitía, como si el destino insistiera que él muriera a manos del monstruo de sonido. De hecho, yo tampoco moría. Así pasaron los días, las mañanas atormentados por Melodias y en las noches por Chablis, pero, la entidad de sonido no parecía estar muy interesado en mí, tal vez porque las imitaciones de las melodías de Chablis no eran tan buenas. Mi lengua me ayudaba a hacerlas, pero cuando la perdí, ya no podía. El único que tenía la perfección del sonido era Dante, aunque, no era por maligno violín, el violín que nunca soltó, incluso cuando la navaja cortó su cuerpo, no fue porque nos intentaran robar, simplemente una vez se enteró una navaja que yo había encontrado en la basura, porque él no quería que más gente lo tuviera en su poder para evitar expandir su maldición. Pero, una noche, 3 personas nos emboscaron, ladrones de poca monta que eran demasiado jóvenes, no parecían necesitar robar para vivir, posiblemente solo robaban debido a que sería una estúpida forma de mostrar rebeldía, pero eran cobardes, aprovecharon de que estábamos dormidos para quitaron todo aquello de valor que teníamos en nuestro poder, aunque nunca nos despertamos cuando nos quitaron las pocas monedas que encontramos en el piso y mi navaja, pero cuando los dedos de Dante soltaron el violín, él despertó gritando, despertándome a mí como resultado. Él intentó arrebatárselos, pero lo único que consiguió fue que lo masacraran a golpes. En ese momento huí, no estoy seguro de lo que pasó después, solo escuché gritos de los ladrones y de Giordano, varios sonidos de carne molida chocando contra el concreto. Enseguida volví, llegué a ver a los 3 pandilleros corriendo, entonces volteé a ver a Dante, estaba malherido y magullado, choreaba sangre a litros. Él se acercó a mí, empezó a gritar desesperado para que lo ayudara a recuperar el violín. Él tenía miedo de que aquellos ladrones expandieran la maldición cuando vendan el violín. Entonces ambos empezamos a perseguirlos, pero nuestras débiles piernas no nos permitían correr rápido, aunque, de la nada parecía que corría más rápido, o más bien, mis pasos cada vez se hacían más largos. En un punto, dejé de sentir el suelo, pero aún avanzaba. Cuando ya estaba a pocos metros de los ladrones, por fin toqué el piso, y la sonata se detuvo. Los 3 matones parecieron sorprenderse de mi cercanía, respondieron golpeándome. En segundos caí en el suelo magullado y casi muerto. Entonces, unos remolinos del viento se formaron, miles de espirales que al chocar con la materia, formaban extraña melodía al son de un inexistente sonoro. Una entidad se hizo presente, la entidad se abalanzó sobre uno de los jóvenes, atrapó su cuello con las mandíbulas, empezó a desgarrarlo cual lobo hambriento mientras el ser tomaba forma. Entonces lo reconocí, aquel ser extraño era Dante, pero, como llegó tan rápido, el ladrón murió desangrado. Los otros 2 se horrorizaron, aquel que sostenía la navaja, más por miedo que por querer vengar la muerte de su amigo, se lanzó contra Giordano, empezó a lanzar cuchilladas, todas acertaron. Dante intentó atacarlo, pero el joven retrocedía cada vez que él se acercaba. En cuestión de segundos, Dante se había convertido en una fuente viviente de sangre. Aquella situación era horrible. Antes pudo asesinar a uno de ellos porque lo tomó por sorpresa, pero ahora que estaba de frente, lo estaban matando. Quise ayudarlo, pero el miedo a dolor que podría sentir al ser cortado hizo que retrocediera. Justo en ese momento, aquel que robó el violín abandonó a su compañero, empezó a correr, lo perseguí. Yo que si el violín deambulaba en el mercado, la maldición podría expandirse por toda Italia, tenía que evitar eso. Lo perseguí, por suerte el ladrón se tropezó, pude alcanzarlo, intenté arrebatarle en violín. No estoy seguro si el joven sabía que intentaba
iba a hacer, pero por el miedo se resistió, lanzó puñetazos a ciegas, en respuesta pateé su rostro, aplastándolo contra el duro concreto, él quedó bastante aturdido, estuve a punto de quitarle el violín, pero, antes de poder hacerlo, sentí una punzada en la espalda, luego, de mi pecho emergió un reluciente trozo de metal filoso, era el otro ladrón, el que me quitó la navaja, volteé a ver, en el suelo yacía Dante, una enorme amalgama heridas con apenas gotas de sangre en el cuerpo, el joven sacó el cuchillo de mi pecho, parecía algo aterrado por su acción, como si realmente no esperaba que tuvieran que matar, durante un rato se quedaron mirando horrorizados como de mi corazón salían litros de líquido vital, intenté abalanzarme para arrebatar el pensaron que quería atacarlos, reaccionaron entregándome una rodilla en la mandíbula, pero alcancé el violín, intentaron correr, pero el que sostenía el instrumento no pudo, mis brazos se había vuelto tan resistentes como el acero, no estaba dispuesto a soltar el objeto con la maldición del dios de la música, el joven se alteró, el miedo que sentía lo paralizó, apretó su puño e inconscientemente sostuvo con fuerza el violín, él vio como lo que parecía un cadáver andante no le permitía huir, entonces alzó ambos brazos, ese movimiento hizo que me alzara un poco, enseguida en un brusco movimiento azotó el instrumento contra mi cráneo, la madera podrida se hizo pedazos, en un simple movimiento, un idiota destruyó el don de los grandes violinistas, el poder del bello sonido, desesperado recogí todos los fragmentos, el joven ladrón aprovechó que lo solté para huir, lo ignoré, estaba más ocupado tomando los fragmentos, pero, segundos después escuché alaridos que ignoré, junto con ellos llegó una ráfaga de viento que hizo que todos los fragmentos volaran, juntaban en un punto específico a unos cuantos metros en el aire, pero no era lo único que voló, había un cuerpo, el ladrón del violín, una fuerza invisible lo alzaba en el aire, gritaba y lloraba desesperado, claramente confundido por su extraña situación, en un rápido movimiento, su columna se dobló hacia atrás, hasta un punto imposible para el humano, en ese momento el joven cayó para siempre, murió al instante, su sangre flotó en el aire, empezó a girar alrededor, cual remolino tormentoso de muerte, las gotas se introdujeron en los fragmentos del violín cuando la sangre se agotó, el cuerpo fue doblado otra vez, nuevas venas en su cuerpo se rompieron, sangre emergió, el proceso se repitió, una, y otra, y otra, y otra, y otra vez, infinitas veces, al punto que aquella persona ya era casi irreconocible, una amalgama de carne y hueso recubierta por tela se alzaba en el viento, entonces, fue arrojado al suelo con desprecio, seguido de eso, el horizonte, era el amanecer, junto a él, delicadamente un violín empezó a descender sobre el cadáver del joven, ¿acaso, el instrumento se reconstruyó solo? Al parecer todo aquel que lo dañara sería asesinado, miré a mi alrededor, el otro ladrón escapó, aunque posiblemente no se salvaría, tocó el violín, estaba maldito, en el futuro las melodías en su cabeza lo atormentarán, morirá en una sala acolchonada mientras canta sonatas paganas, Dante empezó a levantarse con dificultad, desesperado fue por el violín, antes de que lo tomara, yo lo levanté del cuerpo, era la primera vez que lo tenía en mis manos, Dante me pidió que se lo diera, pero no lo hice, era extraño, de repente ya no quería soltarlo, acomodé el instrumento en mi hombro, Dante se aterrorizó, del interior del cadáver, un arco se hizo presente, voló directamente hacia mis manos, sabía lo que tenía que hacer, busqué en mi memoria una melodía de Chablis, entonces comencé a tocar, Dante se espantó, empezó ignoré solo quería seguir tocando, Giordano se desesperó, saltó e intentó arrebatármelo, por un momento dejé de tocar y lo empujé, entonces tomó una piedra e intentó atacarme el grito de que si seguía tocando atraería a la bestia, lo sabía, era precisamente lo que intentaba hacer, la melodía terrible se hizo presente, el viento se arremolinó al ser empujado por una fuerza mayor, sonido frenético y ascendente se presentó, la criatura apareció, el ojo se hizo presente, extendió sus miles de brazos, decidido a capturarme, antes de que lo hiciera, dejé de tocar, el ser abrió su párpado, miró a su alrededor, intentó atraparme, pero algo cruzó en su mirada antes, él vio a Dante, él lo recordaba, más de 20 años él fue el dueño del violín, cambio de objetivo, Dante se aterrorizó, dio unos pasos atrás, intentó correr, pero la ráfaga de sonidos lo alcanzó, él gritó y lloró en ese momento, estaba claramente asustado, el ser se rió de su sufrimiento, seguido de cuerpo cambió a un tono extraño, un tono caótico y frenético, entonces se elevó a los cielos, un gran destello apareció, era una ventana, un portal a los confines del universo, de la ventana, la música de una orquesta caótica escapó, aquel era el lugar de donde escapó Chaplin, pero, si ahí estaba la orquesta, también debería no, estaba ahí, pude ver por unos segundos al durmiente, pelo, ojos, era lo que pude ver, su pelaje casi tan oscuro como el universo no me permitía verlo bien, pero
pero lo que se notaba, eran sus ojos anaranjados algo adormilados que brillaban intensamente, eran cientos, miles, tal vez millones, pero la mayoría estaban cerrados, aunque su brillo atravesaba sus párpados. El ser miró fijamente a Dante, quien gritó de horror al mirar a la criatura. Melodías atravesó el portal, pero cuando el humano tocó la superficie, un estruendo anunció la tragedia. El cuerpo de Dante no era capaz de pasar, pero el ruido insistía. Para fin pasó, se deformó, sus huesos se expandieron, se abrieron paso a través de la carne, empezaron a arremolinarse entre sí. Giordano enmudeció del horror. Poco a poco, su brazo atravesó la barrera, su carne se separaba y sus huesos se deformaban, sus venas se contrajeron y se tensaron a tal punto que parecían simples hilos, un proceso doloroso, pero el violinista seguía callado. En aquel momento su cuerpo dejó de sentir dolor o cualquier otra cosa, solo sentía un miedo infinito. Poco a poco, mientras su cuerpo atravesaba la barrera, se iba deformando, sus huesos crecían y se expandían, entonces dejó de ser humano, ya no tenía músculos, era una amalgama de huesos deformados, expandidos y juntados a la fuerza, creando una extraña estatua maligna. Luego el sonido tomó sus brazos y los juntó, un extraño ruido se produjo, por la fuerza él siguió provocando ese sonido. Melodías tomó el extraño nuevo cuerpo de Dante, el durmiente giró uno de sus ojos para seguir con la mirada al nuevo integrante pareció estar satisfecho con su nuevo integrante, hizo una especie de gruñido que expresaba ira, luego miró a través de la ventana universal. ¿Acaso me estaba mirando? Esa criatura sabía que poseía el violín. Entonces, la ventana se cerró, me quedé paralizado después de ver aquella visión. A partir de entonces sería perseguido por el sonido viviente. ¿Acaso mi destino sería ser capturado para convertirme en otro de los integrantes de la orquesta eterna? No, no será. Ahora que tengo el violín, varias personas abrieron sus ventanas y otras salieron de sus casas, fueron despertados por el escandaloso secuestro del antiguo violinista. Aproveché el repentino público, comencé a tocar, las personas a mi alrededor parecieron hipnotizarse por el bello sonido, tanto que ignoraron los dos cadáveres a mis alrededor. Si al fin, tenía el violín, con estas melodías tengo el éxito asegurado, seré recordado por la eternidad por ser el mejor violinista del mundo, y solo tuve que deshacerme de Dante, aquel vagabundo que supuestamente se estaba sacrificando para que la maldición del solo se quejaba un falso sufrimiento. Dice que aunque el violín le trajo el éxito, le ha traído tragedia, falacias. Realmente el violín le trajo gloria, él pudo vivir el éxito, mientras que yo nunca viví eso. Yo solo tuve el horror de ser perseguido, de tener poco pasé a tener nada, mientras que él siempre tuvo el violín en su poder, porque él sabía que el sonido era la clave del éxito, por eso nunca lo soltó. Él solo tenía que irse de la sociedad por algún tiempo para no ser atrapado, pero él volvería a tocar para todos, y se inundaría en gloria. Ahora, ese idiota es un esclavo del durmiente, mientras que yo, ahora poseo este violín, la bendición de un dios de sonido. Estoy destinado a ser un gran violinista, pues ahora poseo el violín de Dante, el violín del diablo.